Pero había algo que él no sabía, algo que yo había estado esperando en las sombras durante 37 años, como una promesa guardada en el silencio de las paredes que yo mismo ayudé a levantar. Marcos pensaba que me tenía acorralado, sin defensa acabado, pero mientras escuchaba sus pasos alejándose por las escaleras y el sonido metálico del candado cerrándose, una sonrisa amarga cruzó mis labios. Pobre idiota. No tenía ni idea de lo que mi difunta esposa y yo habíamos planeado para un momento como este. Me llamo Enrique, tengo 68 años y una memoria que funciona mejor que la de cualquier joven que conozca. Recuerdo cada palabra que mi esposa Elena me susurró antes de que la enfermedad se la llevara. Recuerdo esas manos suaves tocando mi rostro y diciendo: si algún día nuestro hijo te traiciona, si alguna vez intentan quitarte lo que es tuyo, mueve el tercer ladrillo de la esquina izquierda del sótano. Todo lo que necesites estará ahí. En ese momento no entendí por qué Elena, quien amaba a Marcos con cada fibra de su ser, diría algo así. Pero mi esposa conocía a nuestro hijo mejor que yo. Veía cosas que yo me negaba a ver, porque un padre siempre quiere creer que su hijo es bueno. Elena murió hace 11 años. 11 años durante los cuales me convertí en el viudo obediente, el abuelo servicial, el anciano invisible que limpiaba, cocinaba y se ocupaba de todo sin pedir nada a cambio. 11 años viendo a Marcos transformarse lentamente en un extraño. Al principio eran pequeños comentarios, casi imperceptibles. Papá, esta casa es demasiado grande solo para ti. Papá, a tu edad deberías pensar en simplificar tu vida. Papá, Valeria y yo podríamos manejar mejor tus asuntos. Palabras envueltas en falsa preocupación, en un amor que ya no sentía en su mirada. Y yo, qué tonto fui. Seguía preparando su platillo favorito todos los domingos. Seguía cuidando a Mateo cuando salían, seguía siendo el padre perfecto para un hijo que ya había decidido deshacerse de mí. La casa donde me encerraron no es cualquier casa. Es la casa que Elena y yo compramos juntos hace 37 años. La renovamos con nuestras propias manos. Pasamos 30 años aquí, llenando cada rincón de risas, comidas familiares, navidades donde Marcos corría por estos mismos pasillos siendo aún un niño. Las paredes color crema guardaban fotos de momentos felices que ahora parecían mentiras. El jardín que yo cuidaba olía a jazmín y bugambilia. La cocina donde había preparado miles de comidas tenía azulejos blancos que brillaban con el sol de la tarde. Esta casa era mi santuario, mi historia, toda mi vida. Y Marcos quería robármela como si yo fuera basura que se tira. Todo comenzó a cambiar hace 6 meses cuando Valeria entró en nuestras vidas como una tormenta disfrazada de brisa. Mi nuera, una mujer de 35 años con sonrisa de plástico y ojos calculadores que medían el valor de cada objeto en cada habitación. Desde el primer día supe que no era buena persona. La forma en que miraba los muebles antiguos, las joyas de mi abuela sobre el tocador, los cuadros que Elena había coleccionado. No miraba con admiración, miraba con codicia. Y Marcos, mi hijo de 42 años, estaba tan cegado por ella que no veía lo obvio. O tal vez lo veía, y no le importaba porque él también había cambiado. Las primeras semanas después de la boda fueron tolerables. Valeria sonreía, ayudaba en la cocina, jugaba con Mateo, pero yo notaba las miradas que intercambiaba con Marcos cuando pensaba que no los veía. Susurros en el pasillo, conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la sala, documentos que él escondía cuando me acercaba a la mesa del comedor. Y luego empezaron los comentarios venenosos disfrazados de preocupación. Enrique, ¿estás seguro de haber tomado tus medicinas? Te ves confundido. Enrique, dejaste la estufa prendida otra vez. Podrías provocar un incendio. Mentira. Yo nunca dejaba nada encendido, pero ellos necesitaban construir una narrativa. Necesitaban que yo pareciera senil, incapaz, peligroso. Hace 3 meses, Marcos llegó con unos papeles. Papá, necesito que firmes esto. Son formalidades para proteger la casa, para garantizar que todo esté en orden si te pasa algo. Su voz era suave, pero sus ojos estaban fríos. Tomé los papeles y los leí atentamente. Quería que transfiriera la propiedad de la casa a su nombre.
que lo nombrara apoderado de mis cuentas bancarias, que le diera esencialmente todo. No voy a firmar esto, Marcos, dije con voz calmada. Su rostro se transformó, la máscara cayó, y vi al extraño que se había estado escondiendo todo este tiempo. Eres un viejo terco, vas a firmar de una forma u otra. Valeria apareció detrás de él con una sonrisa que heló mi sangre. Es por tu propio bien, Enrique. Ya no puedes cuidar de ti mismo. A partir de ese día, la situación empeoró. Me quitaron las llaves del coche, empezaron a controlar mi comida diciendo que mi colesterol estaba alto. Valeria vaciaba mi cartera y luego me acusaba de perder dinero. ¿Ves, Marcos? Está empezando a tener Alzheimer. Mateo, mi hermoso nieto de 8 años, me miraba con ojos asustados. Sabía que algo andaba mal. Una noche lo encontré llorando en su cuarto. Abuelito, escuché a papá y mamá hablar. Dijeron que te van a mandar a un asilo. Lo abracé fuerte, con el corazón roto. No te preocupes, mi amor. Tu abuelito es más fuerte de lo que piensan. Y entonces llegó esa noche, la noche en que todo explotó. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché a Marcos y Valeria discutiendo en la sala. Sus voces eran lo suficientemente fuertes como para escuchar cada palabra. Ya no aguanto más, Marcos. Hace meses que no firma. Tenemos que vender esta casa antes de fin de año. Tenemos deudas de más de 2 millones de pesos. Lo sé, pero si lo presionamos demasiado, podría parecer sospechoso. Entonces hacemos lo que tu primo sugirió. Lo encerramos unos días en el sótano, le damos un buen susto, y cuando salga estará tan quebrado que firmará lo que sea. Mi sangre se heló. Estaba planeando encerrarme, torturarme psicológicamente, romperme como a un animal. Intenté salir de la casa en ese momento, pero Marcos me interceptó en el pasillo. Su mano apretó mi brazo con fuerza. ¿A dónde crees que vas, papá? Su aliento olía a whisky. Valeria apareció del otro lado, bloqueando mi salida. Es hora de que entiendas quién manda aquí, viejo. Mateo bajó las escaleras corriendo al escuchar el escándalo. Papá, suelta al abuelito. Marcos lo empujó de un golpe. Tú también vas a aprender una lección, mocoso. Y así fue como terminamos aquí, en este sótano oscuro y húmedo con olor a tierra y abandono, escuchando el candado cerrarse sobre nuestras cabezas. Mateo temblaba a mi lado, las lágrimas mojando mi viejo suéter gris. Abuelito, tengo miedo. ¿Qué vamos a hacer? Acaricié su cabello y susurré las palabras que habían estado esperando 37 años para ser pronunciadas. Cálmate, mi amor. Ellos no saben lo que hay detrás de esta pared. La oscuridad del sótano era casi absoluta. Solo un hilo de luz entraba por debajo de la puerta, apenas suficiente para distinguir las formas de las viejas cajas y muebles olvidados que se apilaban contra las paredes. El aire estaba pesado, cargado de humedad y olor a madera antigua. Mateo se aferraba a mí como si yo fuera su único salvavidas en medio de un océano de miedo. Podía sentir su pequeño corazón latiendo rápidamente contra mi costado. Abuelito, no veo nada, tengo mucho miedo. Su voz se quebraba entre sollozos. Arriba, escuchábamos las risas de Marcos y Valeria. Celebraban habernos encerrado como animales, celebraban lo que pensaban que era su victoria. Esperé, conté cada segundo en mi cabeza, obligándome a mantener la calma mientras Mateo temblaba. Escuché a Marcos y Valeria en el piso de arriba. Escuché el sonido del televisor encendiéndose en la sala. Escuché a la casa sumirse en el silencio, hundiéndose en la rutina de la noche. Solo entonces me moví. Mateo, necesito que confíes en tu abuelito. ¿Puedes hacer eso por mí? Asintió en la oscuridad. Pude sentir el movimiento de su cabeza contra mi hombro. Lo que voy a mostrarte es un secreto que solo tu abuela Elena y yo conocíamos. Un secreto que guardé durante 37 años esperando el día en que lo necesitara. Y ese día llegó. Me levanté con precaución, sintiendo cómo mis rodillas protestaban. La artritis me recordaba mi edad con cada movimiento, pero no había tiempo para quejas. Mis manos tantearon la pared de ladrillo en la esquina izquierda del sótano. Elena me había hecho memorizar 3 ladrillos hacia abajo desde la viga de madera, 2 hacia la izquierda desde el tubo viejo. Mis dedos encontraron la textura familiar, el ladrillo que sobresalía apenas 1 milímetro más que los otros.
Empujé y lo sentí ceder. Mateo dejó de llorar. Abuelito, ¿qué estás haciendo? Paciencia, mi amor, ya verás. El ladrillo se deslizó hacia adentro con un sonido áspero que pareció resonar en el silencio. Metí mi mano en el hueco y mis dedos tocaron metal frío. Una caja. La saqué con cuidado, sintiendo su peso familiar. Era una caja metálica verde oscuro del tamaño de una caja de zapatos con una pequeña cerradura. Elena me había dado la llave hace años y siempre la había guardado en el único lugar donde sabía que nadie la encontraría, dentro del medallón que llevaba alrededor del cuello, el que contenía una foto de Elena y que Marcos nunca se atrevería a tocar por respeto. O eso pensaba antes. Ahora ya no estaba seguro de que mi hijo respetara nada. Abrí el medallón con manos temblorosas. La pequeña llave dorada cayó en mi palma. Mateo se había acercado tanto que podía sentir su respiración en mi brazo. Abuelito, ¿qué hay en esa caja? La verdad, mi amor, la verdad que tu padre no quiere que nadie sepa. Introduje la llave en la cerradura. El clic fue suave, casi delicado. Levanté la tapa y el olor a papeles viejos y tinta antigua me golpeó. Adentro había documentos perfectamente organizados, cada uno en su funda plástica protectora. Elena había sido meticulosa como siempre, como la mujer perfeccionista que fue toda su vida. El primer documento que tomé era la escritura original de la casa. Lo acerqué a la delgada línea de luz que entraba bajo la puerta. Ahí estaba, con la escritura clara y legal que no dejaba lugar a dudas. Esta propiedad ubicada en el lote 3047 de la Colonia del Valle pertenece íntegramente a Elena Mercado y Enrique Durán. Nuestros nombres, nuestros dos nombres, no el de Marcos, no el de nadie más. La fecha se remontaba a 30 años atrás, cuando Elena y yo compramos esta casa, cuando Marcos solo tenía 5 años y corría por el terreno imaginando lo que sería el futuro hogar. Bajo la escritura había otro documento, un testamento. El testamento de Elena fechado 3 meses antes de su muerte, certificado por un notario público con sellos oficiales que brillaban incluso en la penumbra. Leí en voz baja, sintiendo que cada palabra era una puñalada en mi corazón y al mismo tiempo un escudo protector. Yo, Elena Mercado, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo todos mis bienes, propiedades y posesiones a mi amado esposo Enrique Durán. La casa de la Colonia del Valle será su propiedad exclusiva hasta el día de su muerte. Solo después de su fallecimiento, los bienes pasarán a mi hijo Marcos Mercado, siempre y cuando haya demostrado respeto y cuidado hacia su padre. Si en algún momento se prueba que hubo maltrato, abandono o intento de despojo contra Enrique, Marcos quedará automáticamente excluido de toda herencia. Mateo jadeó. Incluso a sus 8 años entendía lo que eso significaba. Abuelito, eso significa que la casa es tuya. Exacto, mi amor. Y tu padre lo sabe, o al menos lo sabía. Cuando tu abuela murió, todos estuvimos presentes cuando el abogado leyó el testamento. Vi el rostro de tu padre ese día, vi la decepción, la rabia contenida, pero también lo escuché prometer que me cuidaría, jurar que me protegería siempre. Mi voz se quebró. Mentiras, todo eran mentiras, solo estaba esperando el momento adecuado para quitarme lo que es mío. Pero había más en esa caja, mucho más. Tomé otro documento más reciente. Mis manos temblaron al reconocer la letra de Marcos. Era una escritura falsificada, una burda falsificación, donde indicaba que yo había transferido la propiedad de la casa a nombre de Marcos hace 2 años. Mi firma estaba ahí, pero yo nunca firmé ese papel. Nunca vi ese documento en mi vida. Elena me había enseñado a guardar copias de todo, a desconfiar hasta de mi propia sombra cuando se trataba de documentos legales, y tenía razón. Mi hijo había falsificado mi firma. Mi propio hijo era un criminal. Había más documentos en la caja, cartas. Cartas que Elena me había escrito durante su enfermedad, cuando los médicos le dijeron que solo le quedaban unos meses de vida. Las leí con lágrimas rodando por mis mejillas. Cada palabra era un recordatorio de la mujer que amé durante 43 años. Mi amado Enrique, si lees esto es porque algo salió mal, es porque nuestro hijo resultó ser el hombre que temía que se convirtiera.
He visto cosas en Marcos que me asustan, la forma en que mira el dinero, la forma en que habla de herencias, de propiedades. No tiene tu bondad, mi amor, no tiene tu corazón, tiene tu terquedad, pero ninguna de tus virtudes. Por eso preparé esto, por eso escondí estos documentos donde solo tú podrás encontrarlos. No dejes que te quiten lo que construimos juntos. No dejes que te conviertan en esclavo de tu propia casa. Otra carta describía exactamente cómo Elena había mandado acondicionar el sótano con un doble propósito. No era solo un espacio de almacenamiento, era una cámara de seguridad. Detrás de la pared oeste, donde normalmente guardamos las herramientas, hay una puerta escondida. La mandé construir cuando Marcos era niño. Nadie más sabe que existe. Si alguna vez necesitas escapar, si alguna vez te sientes atrapado, busca el panel de madera junto a la vieja estantería. Presiona la esquina superior derecha y la pared se abrirá. Hay un pasaje que conecta directamente con el garaje. Podrás salir sin que nadie lo sepa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Mateo podía escucharlo. Abuelito, la abuela construyó una puerta secreta. Sí, mi amor, tu abuela era un genio. Sabía que algún día podríamos necesitarla. Me arrastré hasta la pared oeste con Mateo siguiéndome de cerca. La vieja estantería estaba cubierta de polvo y telarañas. No la habíamos movido en años. Detrás de ella, apenas visible en la oscuridad, estaba el panel de madera que Elena había descrito. Toqué la esquina superior derecha y presioné fuerte. Hubo un clic suave, como el suspiro de un secreto finalmente revelado. La pared se movió. No mucho, solo unos centímetros, pero suficiente para confirmar que Elena no había mentido. La salida estaba ahí, pero no la usaríamos todavía, no antes de que tuviera todo preparado. Regresé a la caja y tomé el último documento. Era el más importante de todos, una carta dirigida al maestro Felipe Blanco, el abogado que había trabajado con Elena y conmigo durante 30 años, el hombre que había redactado nuestro testamento, que conocía cada detalle de nuestras propiedades, que había sido testigo de la vida que construimos. La carta explicaba todo: las sospechas de Elena sobre Marcos, las instrucciones precisas sobre qué hacer si algo me pasaba, los números de cuenta donde estaban guardados nuestros ahorros que Marcos no podía tocar. Elena había protegido cada centavo, cada ladrillo, cada recuerdo. Mateo, escucha bien, dije tomando su rostro entre mis manos. Vamos a salir de aquí, vamos a demostrarle a tu padre que subestimó a su propio padre, pero necesito que seas valiente. Puedes ser valiente por tu abuelito, asintió secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sí, abuelito, puedo ser valiente. Buen muchacho, ahora descansa un poco. Debemos esperar a que tu padre y Valeria estén profundamente dormidos. Entonces nos moveremos. Nos sentamos en la oscuridad con la caja de secretos entre nosotros, como un tesoro recién descubierto. Arriba, la casa se había vuelto silenciosa. Miré mi reloj. Eran las 11 de la noche. En unas horas, cuando el mundo todavía estuviera oscuro, cuando Marcos y Valeria estuvieran perdidos en sus sueños de codicia, desapareceríamos como fantasmas. Y entonces comenzaría mi venganza, una venganza que había tardado 37 años en prepararse, una venganza que Elena había planeado desde su lecho de muerte porque conocía a nuestro hijo mejor que yo. Mi esposa siempre fue más sabia que yo, y ahora finalmente honraría su sabiduría. Las horas en ese sótano se arrastraban como caracoles sobre vidrio. Mateo se había quedado dormido, acurrucado a mi lado, agotado por el miedo y las lágrimas. Yo no podía dormir. Cada fibra de mi ser estaba alerta, escuchando los sonidos de la casa sobre nuestras cabezas, el crujido de las tablas del piso cuando Marcos caminaba hacia el baño, el murmullo distante del televisor que Valeria había dejado encendido, el tic-tac del viejo reloj de pared en el pasillo que marcaba cada segundo de nuestro cautiverio. Pero yo no era un prisionero, era un estratega esperando el momento perfecto para el contraataque. A las 3 de la mañana, cuando el silencio se volvió absoluto y pesado como una manta, supe que era el momento. Sacudí suavemente a Mateo. «Despierta, mi amor, es hora de irnos». Abrió los ojos lentamente, desorientado. Por un segundo pareció olvidar dónde estaba. Luego la realidad lo golpeó y su cuerpo se tensó. «Ya nos vamos, abuelito».
Sí, pero debes hacer mucho silencio, ni una palabra hasta que estemos fuera de la casa. De acuerdo, asintió con solemnidad. Mi nieto era más valiente de lo que Marcos jamás sería. Guardé todos los documentos en la caja metálica y la apreté contra mi pecho como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Y lo era. Era mi libertad, mi justicia, mi venganza envuelta en papeles amarillentos y tinta legal. Me arrastré hasta la pared oeste, hasta el panel secreto que Elena había mandado construir con tanta previsión. Presioné la esquina superior derecha nuevamente y la pared cedió con un suspiro casi imperceptible. Detrás había un espacio angosto, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pasara de lado. La oscuridad del pasaje era total, como la boca de una caverna olvidada. Tomé la mano de Mateo y entramos. El aire ahí era diferente. Más frío, con olor a cemento y metal oxidado. Podía sentir las paredes rozando mis hombros de ambos lados. El pasaje había sido construido con precisión milimétrica, oculto lo suficiente para que nadie lo descubriera, funcional lo suficiente para cumplir su propósito. Caminamos lentamente, con mis manos extendidas tocando las paredes para guiarnos. Conté 32 pasos antes de que mis dedos encontraran otra puerta. Esta era de metal, fría al tacto. La empujé y se abrió sin ruido. Elena había mandado lubricar las bisagras, pensando siempre en cada detalle. Emergimos en el garaje. La luz de la luna entraba por la ventana alta, bañando todo en un brillo plateado y fantasmal. Mi viejo coche estaba ahí, cubierto de polvo porque Marcos me había quitado las llaves hace semanas. Pero yo tenía un juego de repuesto escondido en el taller, en un lugar que solo Elena y yo conocíamos, dentro de la lata vacía de café en el estante superior detrás de los botes de pintura. Busqué en la oscuridad hasta que mis dedos tocaron el metal frío de las llaves. El sonido que hicieron al chocar entre sí fue como música celestial. «Sube al coche, Mateo». Rápido obedeció sin quejarse. Abrí la puerta del conductor lo más silenciosamente posible y me deslicé adentro. El asiento olía a mi viejo perfume y a los dulces de menta que siempre guardaba en la guantera. Puse la llave en el contacto y dudé. Si arrancaba el motor ahora, Marcos y Valeria lo escucharían. Tendrían tiempo de bajar, bloquear la salida, aprisionarnos nuevamente. Tenía que pensar. Tenía que ser más astuto que ellos. Miré a mi alrededor buscando inspiración y entonces lo vi, el botón para abrir el portón del garaje. Si lo abría primero, si dejaba que el coche se deslizara en punto muerto por la rampa de la entrada, podríamos ganar suficiente distancia antes de arrancar el motor. Salí del coche y caminé hasta el botón. Lo presioné. El portón comenzó a subir con un zumbido mecánico que me pareció ensordecedor en el silencio de la noche. Me lancé de vuelta al coche. Puse la palanca en neutral y solté el freno de mano. El coche comenzó a deslizarse hacia atrás, suavemente al principio, luego ganando velocidad. Cuando estábamos a mitad del camino de la entrada, cuando la casa estaba a una distancia segura, giré la llave. El motor tosió, protestó y finalmente rugió con vida. Pisé el acelerador y salimos disparados hacia la calle. En el espejo retrovisor vi las luces de la casa encenderse. Vi la silueta de Marcos aparecer en la ventana del segundo piso, mirando hacia afuera con confusión. Pero ya era demasiado tarde. Ya estábamos en la calle, alejándonos con cada segundo. Mateo soltó una risa nerviosa mezclada con alivio. «Lo logramos, abuelito. Lo logramos. Todavía no, mi amor. Esto apenas comienza». Conduje por las calles vacías del amanecer con el corazón latiéndome en la garganta. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. Cada coche que pasaba podía ser Marcos persiguiéndonos, pero no había persecución. Probablemente todavía estaba confundido, tratando de entender cómo habíamos escapado de un sótano cerrado con candado. La cara que habrá puesto al bajar y encontrar el sótano vacío casi me hizo reír. Casi, porque no había nada gracioso en que tu propio hijo te encierre como a un animal. Mi destino estaba claro desde el momento en que abrí la caja de Elena. Tenía que ir a casa de Isabel, mi vecina, mi amiga de 20 años, la única persona en este mundo en quien podía confiar completamente.
Isabel vivía a 10 cuadras, en una casita amarilla con un jardín lleno de rosas que cuidaba como si fueran sus hijas. Habíamos compartido cafés, secretos, lágrimas y risas durante 2 décadas. Conocía a Marcos desde que era adolescente. Había visto su transformación de muchacho dulce a hombre amargado. Y lo más importante, me creería, estacioné el coche frente a su casa y apagué el motor. Eran casi las 4 de la mañana. Mateo me miraba con ojos grandes. Abuelito, ¿y si no abre? ¿Y si se enoja porque la despertamos? Isabel nunca se enojaría conmigo, mi amor. Confía en mí. Caminamos hasta la puerta y toqué el timbre 1 vez, 2 veces, 3 veces. Escuché movimiento dentro de la casa, pasos arrastrándose, una voz adormilada preguntando quién era. Soy yo, Isabel. Enrique. Por favor, abre. Es una emergencia. La puerta se abrió de golpe. Isabel apareció en bata verde menta y pantuflas rosas, con el cabello gris alborotado y una expresión de absoluta preocupación. Enrique, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sus ojos se movieron de mi rostro a Mateo, notando nuestra ropa arrugada, el polvo del sótano en mi suéter, las lágrimas secas en las mejillas de mi nieto. Entren rápido. Nos jaló hacia adentro y cerró la puerta con seguro. Cuéntame todo. Y conté cada detalle, desde los comentarios crueles hasta los documentos falsificados, desde el encarcelamiento hasta la fuga. Isabel escuchaba con la boca abierta, los ojos llenándose de lágrimas de rabia. Ese desgraciado, ese maldito. Siempre supe que Marcos tenía algo podrido por dentro, pero esto es monstruoso. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la sala. Hay que llamar a la policía ahora mismo. No, todavía no. La detuve. Si llamamos a la policía ahora, será mi palabra contra la suya. Dirá que estoy senil, que estoy confundido, que todo es un malentendido. Tiene esa escritura falsificada que lo hace parecer dueño legítimo de mi casa. Necesitamos algo más fuerte. Tomé la caja metálica y la puse sobre la mesita de Isabel. Abrí la tapa y mostré los documentos uno por uno. La escritura original, el testamento de Elena, las cartas, la escritura falsificada con mi firma falsa. Isabel los leía con manos temblorosas, su rostro pasando por todas las emociones posibles. Shock, tristeza, rabia, determinación. Esto es suficiente, Enrique. Esto prueba todo. No es suficiente para destruirlo, respondí con voz fría. Quiero más que justicia legal. Quiero que lo pierda todo. Quiero que todos sepan qué clase de monstruo es. Quiero humillarlo públicamente de la misma forma en que intentó humillarme. Isabel me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. No te reconozco, Enrique. Nunca te había visto así. Es porque nunca tuve que pelear por mi vida, respondí. Elena siempre me protegió. Siempre fue mi escudo. Pero ahora ella ya no está y debo ser mi propio escudo. Debo ser mi propia espada. Me senté en el sofá sintiendo el peso de la adrenalina comenzar a disiparse, dejándome exhausto. Necesito tu ayuda, Isabel. Necesito un lugar donde quedarme mientras organizo todo esto. Necesito usar tu teléfono para hacer algunas llamadas. Y necesito que cuides a Mateo cuando tenga que salir. Todo lo que necesites, dijo Isabel sin dudar. Esta es tu casa ahora. Pueden quedarse el tiempo que sea necesario. Miró a Mateo, que se había quedado dormido en el sillón, agotado por la odisea de la noche. Pobre niño, no debería tener que pasar por esto. Lo sé, susurré, pero va a aprender algo importante. Va a aprender que los abuelos no somos débiles. Va a aprender que nosotros, los hombres mayores, tenemos dientes afilados cuando nos provocan. Y va a aprender que la familia no es la sangre, es la lealtad. Isabel preparó café mientras yo organizaba mi plan. Necesitaba contactar al maestro Felipe Blanco, el abogado de Elena. Necesitaba mostrarle los documentos, explicarle la situación, pedirle que preparara todo para un caso legal devastador. Pero más que eso, necesitaba algo que doliera más que cualquier sentencia legal. Necesitaba exponer a Marcos frente a toda la familia, frente a los vecinos, frente a todos los que lo conocían y respetaban. Necesitaba que su reputación quedara hecha pedazos, que su nombre se volviera sinónimo de traición y bajeza.
El sol comenzaba a salir en el horizonte cuando finalmente me permití cerrar los ojos. Isabel me había preparado un cuarto, me había dado ropa limpia, me había tratado con la ternura que mi propio hijo debió haberme dado. Me acosté en la cama y apreté el medallón con la foto de Elena contra mi pecho. «Gracias, mi amor», susurré en la oscuridad. «Gracias por conocer a nuestro hijo mejor que yo. Gracias por protegerme incluso después de tu muerte. Prometo que no voy a desperdiciar lo que preparaste para mí. Voy a usar cada arma que me dejaste. Y cuando termine, Marcos va a arrepentirse de haberme encerrado en ese sótano». Cerré los ojos y por primera vez en meses dormí en paz. Me desperté al mediodía con el sol golpeando mi rostro a través de las cortinas naranjas del cuarto de Isabel. Por un momento no supe dónde estaba. Luego todo volvió como una avalancha. El sótano, la fuga, los documentos, Marcos. Me senté en la cama sintiendo cada uno de mis 68 años en las articulaciones, pero también sentí algo más. Sentí poder, sentí determinación, sentí el fuego de la venganza ardiendo en mi pecho como nunca lo había sentido en toda mi vida. Isabel estaba en la cocina preparando el almuerzo. El olor a caldo de pollo llenaba la casa con un aroma reconfortante que me recordó tiempos más simples. Mateo estaba sentado a la mesa dibujando en un cuaderno que Isabel le había dado. Cuando me vio entrar, corrió hacia mí y me abrazó. «Abuelito, ya estás mejor, mucho mejor, mi amor. ¿Y tú cómo dormiste?» «Bien, la señora Isabel me dio hot cakes con miel y dijo que puedo ver la tele si quiero». Me sentí profundamente agradecido de tener algo puro y bueno en medio de esta pesadilla. «Tu teléfono no ha parado de sonar», dijo Isabel señalando el celular que había dejado sobre la mesita. «Marcos ha llamado 27 veces, Valeria también, y algunos números que no reconozco». Tomé el teléfono y vi la pantalla llena de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de voz. Abrí los mensajes de texto y leí las palabras de mi hijo. Al principio eran preocupados. «Papá, ¿dónde estás? Estamos muy preocupados». Luego se volvieron urgentes. «Papá, esto no es gracioso. Regresa a casa ahora». Y finalmente se transformaron en amenazas mal disimuladas. «Papá, estás cometiendo un error. Estás con mi hijo. Esto es secuestro. Puedo llamar a la policía». Me reí. Una risa seca y amarga. «Secuestro. Dice que secuestré a Mateo. Él, que nos encerró en un sótano como criminales, tiene el descaro de amenazarme con la policía». Isabel se acercó y puso una mano en mi hombro. «¿Vas a responderle?» «Todavía no. Primero necesito hacer otra llamada más importante». Busqué en mi cartera el papel donde había anotado el número de Felipe Blanco hace años, el abogado de Elena, el hombre que había redactado nuestro testamento, que conocía cada detalle legal de nuestras vidas. El único hombre con el poder de hacer lo que necesitaba. Marqué el número con dedos temblorosos. Sonó 3 veces antes de que una voz grave y profesional respondiera. «Bufete Blanco, ¿en qué puedo ayudarle?» «Necesito hablar con el maestro Felipe Blanco. Soy Enrique Durán». Hubo una pausa. «Un momento, señor Durán. Lo comunico inmediatamente». La espera fue eterna. Finalmente escuché la voz familiar de Felipe. «Enrique, ¿eres tú? Han pasado años desde la última vez que hablamos». «Lo sé, Felipe, y lo siento, pero necesito tu ayuda urgentemente. Es sobre Marcos». Le conté todo. No omití ningún detalle. El encarcelamiento, los documentos falsificados, la fuga nocturna. Felipe escuchaba en silencio, interrumpiendo solo ocasionalmente para hacer preguntas específicas. Cuando terminé, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Elena me había advertido que esto podría pasar», dijo finalmente con voz cansada. «Hace años, cuando redactamos el testamento, me dijo: Felipe, conozco a mi hijo. Si algún día Enrique te llama con problemas, créele todo lo que te diga y protégelo con cada herramienta legal que tengas». Pensé que era paranoia, pero tenía razón. «Tengo los documentos originales», dije. «Las escrituras, el testamento, todo lo que Elena guardó. Y también tengo esa escritura falsificada que Marcos creó. Quiero que esto termine de la forma más radical posible». «¿Qué tan radical?», preguntó Felipe. «Quiero que lo pierda todo. Quiero demandarlo por falsificación de documentos,
por fraude, por intento de despojo. Quiero que enfrente consecuencias criminales y quiero hacerlo público. Quiero que todos sepan qué clase de hombre es. Felipe suspiró. Es posible, pero va a tomar tiempo. Debo ver los documentos personalmente. Debo preparar las acciones judiciales. Debo contactar a las autoridades correspondientes. Y debo protegerte legalmente. Marcos puede intentar reclamar la custodia de Mateo. Puede intentar declararte mentalmente incompetente. Puede hacer muchas cosas sucias. Que lo intente, respondí con voz helada. Tengo testigos. Tengo a mi nieto que puede testificar sobre el encarcelamiento. Tengo a Isabel que nos recibió en medio de la noche. Y tengo la carta de Elena donde previó exactamente esto. Ven a mi oficina esta tarde, dijo Felipe. Trae todos los documentos. Vamos a preparar algo que Marcos nunca olvidará. Colgué el teléfono sintiendo una ola de satisfacción. Las piezas se estaban acomodando. Isabel me miraba con admiración. Eres un guerrero, Enrique. Siempre lo supiste, pero nunca tuviste que demostrarlo hasta ahora. No tengo opción, respondí. Es pelear o morir. Y no planeo morirme tan pronto. Pasé las siguientes horas preparándome para la reunión con Felipe. Organicé todos los documentos por orden cronológico. Escribí una cronología detallada de todo lo que había pasado estos últimos meses. Cada comentario cruel, cada intento de manipulación, cada acción sospechosa. Isabel me prestó ropa limpia, un traje beige que me hacía ver respetable y serio. Peiné mi cabello con cuidado. Me puse las mancuernillas que Elena me había regalado para nuestro 30 aniversario de bodas. Quería verme como lo que era, un hombre digno que había sido atacado injustamente. Antes de partir, me arrodillé frente a Mateo. Mi amor, debo quedarme aquí con la señora Isabel mientras voy a arreglar algo. ¿Estarás bien? Asintió, pero pude ver el miedo en sus ojos. Abuelito, ¿vas a hacer que papá pague por lo que hizo? Sí, mi amor, lo voy a hacer pagar, y voy a garantizar que nunca más nos haga daño. ¿Puedo vivir contigo cuando todo termine? No quiero regresar con papá y mamá. Las lágrimas llenaron mis ojos. Por supuesto, mi cielo, pase lo que pase, tú y yo nos quedamos juntos. El bufete de Felipe estaba en el centro, en un edificio antiguo con pisos de mármol y techos altos. La secretaria me recibió amablemente y me hizo pasar inmediatamente a su oficina. Felipe se levantó de su escritorio cuando entré. Era un hombre de unos 60 años con cabello plateado perfectamente peinado y un traje gris impecable. Tenía la apariencia de alguien que había ganado muchas batallas legales y planeaba ganar muchas más. Enrique, siéntate por favor, señaló una silla de cuero frente a su escritorio. Muéstrame lo que tienes. Puse la caja metálica sobre la mesa y empecé a sacar los documentos uno por uno. Felipe los examinaba con ojos de halcón, su expresión volviéndose más seria con cada papel. Cuando llegó a la escritura falsificada, silbó suavemente. Esto es suficiente para meterlo a la cárcel varios años. La falsificación de documentos notariales es un delito federal grave. ¿Cuánto tiempo tomará demandarlo? Si hacemos todo correctamente, podemos tener una orden de restricción para mañana y presentar cargos criminales para el fin de semana. No, dije firmemente, quiero algo más grande. Quiero un escándalo. Quiero que sea público y humillante. Felipe me miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Una reunión familiar. Convocar a todos mis hermanos, los primos de Marcos, los vecinos, toda persona que lo conozca. Hacerlo en un lugar público como un salón de eventos o un centro comunitario. Y ahí, frente a todos, presentamos las pruebas, dejamos que vean quién es realmente. Y solo después llamamos a las autoridades. Felipe sonrió lentamente. Es poco ortodoxo, pero es brillante. Y completamente legal. Si lo hacemos bien, podemos destruir su reputación antes de destruirlo legalmente. Exactamente, respondí. Quiero que sienta lo que yo sentí. Quiero que sienta la vergüenza, la humillación, la traición. Quiero que todos los que alguna vez lo respetaron le den la espalda. Solo entonces, cuando esté completamente solo, vendrá la justicia legal. «Me recuerdas a Elena», dijo Felipe con admiración. Ella también era estratégica cuando se trataba de justicia. «De acuerdo, Enrique. Lo haremos a tu manera. Empezaré a hacer llamadas desde hoy.
En una semana, máximo 2, tendremos tu reunión pública, y prometo que Marcos recordará ese día por el resto de su miserable vida. Salí del bufete de Felipe sintiéndome más fuerte que nunca. El plan estaba en marcha, la venganza tomaba forma, y Marcos no tenía idea de la tormenta que estaba por caerle encima. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de calma y tensión. Vivir en casa de Isabel me dio un alivio que no había sentido en meses. No tenía que caminar de puntitas, no tenía que soportar miradas de desprecio, no tenía que escuchar comentarios venenosos disfrazados de preocupación. Mateo florecía en este ambiente, reía más, jugaba más, volvía a ser el niño que era antes de que Marcos y Valeria convirtieran nuestra casa en un infierno. Por las mañanas, Isabel preparaba su desayuno mientras yo revisaba documentos con Felipe por teléfono. Por las tardes salíamos al jardín y Mateo me ayudaba a regar las rosas. Era como vivir en un universo paralelo donde las cosas eran normales, pero la paz era una ilusión frágil. Mi teléfono no dejaba de sonar. Marcos llamaba constantemente. Sus mensajes pasaron de amenazantes a desesperados. «Papá, por favor, hablemos. Sé que hubo un malentendido. Papá, Valeria y yo solo queríamos protegerte. Todo se salió de control. Papá, devuélveme a mi hijo o te juro que te vas a arrepentir». Cada mensaje me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Este hombre no sentía remordimiento, solo sentía pánico porque había perdido el control. El 7º día después de nuestra fuga, Marcos apareció en casa de Isabel. Estaba en la cocina preparándome cuando escuché el timbre. Isabel abrió la puerta y su voz se volvió dura como el acero. «No eres bienvenido aquí, Marcos. Necesito ver a mi padre. Necesito hablar con mi hijo. Tu padre no quiere verte y tu hijo está mejor sin ti. No puedes retenerlos como rehenes. Voy a llamar a la policía». Salí de la cocina y me detuve detrás de Isabel. Marcos me vio y su rostro cambió. Primero alivio, luego rabia. «Papá, ¿qué diablos crees que estás haciendo? ¿Proteger a tu hijo de un padre abusivo?», respondí con voz calmada. «¿Y protegerme yo de un hijo que me encerró en un sótano como si fuera basura?». Su rostro se puso rojo. «Fue un malentendido. Solo queríamos que entendieras la gravedad de la situación». «Papá, estás enfermo». «No estoy enfermo. Estoy perfectamente cuerdo. Lo suficientemente cuerdo para saber que intentaste robar mi casa. Lo suficientemente cuerdo para saber que falsificaste mi firma en documentos legales». El color abandonó su rostro. «No sé de qué hablas. Claro que lo sabes, y pronto todos lo sabrán». Valeria apareció detrás de él, el rostro torcido en una mueca de odio. «Viejo loco, le metiste ideas en la cabeza. Devuélvenos a nuestro hijo ahora». «Mateo se queda conmigo», respondí firmemente, «y si intentan acercarse a él sin mi permiso, llamo a la policía por intento de secuestro, por abuso infantil, por privación ilegal de libertad. Elijan». Marcos dio un paso adelante, pero Isabel cerró parcialmente la puerta. «Es suficiente. Salgan de mi propiedad o llamo a la policía ahora mismo». Y créeme, Marcos, hay mucha gente en este vecindario que vio cómo trataban a Enrique. Muchos testigos que estarán felices de testificar en tu contra». Marcos me miró con ojos llenos de veneno puro. «Esto no se acaba aquí, papá. Te vas a arrepentir». «No», respondí. «El que se va a arrepentir eres tú». Se fueron, pero no sin que Valeria escupiera en dirección a la puerta. Isabel cerró con seguro y se apoyó contra la madera temblando. Nunca había visto tanta maldad en los ojos de alguien. «Ahora entiendes por qué debo destruirlos», le dije. «No puedo simplemente irme. Debo garantizar que nunca más pueda hacerle esto a alguien más». Mateo había escuchado todo desde el cuarto. Cuando fui a verlo, estaba acurrucado en la cama abrazando un oso de peluche. «Abuelito, tengo miedo». Papá se veía muy enojado. «Lo sé, mi amor, pero no voy a dejar que te haga daño, te lo prometo». Felipe trabajó rápido. En menos de una semana había contactado a toda la familia extendida, vecinos clave, antiguos colegas de Elena. Había reservado el salón comunitario de la iglesia para el sábado siguiente. «Reunión familiar urgente», decían las invitaciones. Asuntos importantes respecto a la herencia de Elena Mercado. Sabía que la curiosidad traería a todos. La gente siempre se presenta cuando hay dinero de por medio.
pero esta vez iban a presenciar algo que nunca olvidarían. La víspera de la reunión no pude dormir. Repasé mentalmente cada detalle, cada documento, cada palabra que planeaba decir. Isabel me trajo té de manzanilla. Nervioso, aterrado, admití. ¿Y si no funciona? ¿Y si la gente le cree a él en lugar de a mí? No va a pasar, dijo Isabel firmemente. Tienes pruebas, tienes testigos, tienes la verdad de tu lado. Marcos solo tiene mentiras, y las mentiras siempre terminan desmoronándose. El sábado llegó nublado y gris, como si el cielo sintiera el peso de lo que vendría. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje café oscuro que me hacía ver serio y respetable. Me puse las mancuernillas que Elena me había dado. Peiné mi cabello hacia atrás en un estilo elegante. Quería verme fuerte, quería verme como un hombre que no se deja intimidar. Isabel se puso su mejor traje color crema. Mateo llevaba pantalón y camisa blanca. «Te ves como un verdadero caballero», le dije. «Tu abuela estaría orgullosa». Llegamos al salón comunitario a las 3 de la tarde. Felipe ya estaba ahí, organizando papeles sobre una mesa al frente. Había instalado un proyector. «Vamos a mostrar copias ampliadas de los documentos», explicó. «Quiero que todos vean exactamente lo que hizo Marcos». El salón se fue llenando lentamente. Mi hermana Juana llegó primero, abrazándome fuerte. «No entiendo qué está pasando, Enrique, pero estoy aquí para ti». Llegaron los primos de Marcos, después vecinos, antiguos amigos de Elena. El salón estaba casi lleno. A las 3:30 Marcos llegó con Valeria. Se veían confiados, casi arrogantes. Él llevaba un traje oscuro y corbata roja, ella un vestido negro ajustado con tacones muy altos. Entraron como si fueran dueños del lugar. Marcos me vio y su expresión se endureció. «Papá, ¿qué es este circo? Siéntate, Marcos, pronto lo sabrás. No voy a participar en tus jueguitos mentales». «Esto no es un juego», intervino Felipe. «Es una reunión familiar sobre asuntos legales serios. Y como hijo de Elena Mercado y beneficiario de su testamento, estás obligado a estar presente». Marcos se sentó en la primera fila con Valeria a su lado. Podía ver su pierna temblar nerviosamente. Y debería estar nervioso. Felipe se aclaró la garganta. «Gracias a todos por venir. Sé que la invitación fue misteriosa, pero había una buena razón. Estamos aquí hoy para discutir asuntos relacionados con la herencia de Elena Mercado y graves acusaciones de fraude y abuso familiar». Un murmullo recorrió el salón. Marcos se levantó. «Esto es ridículo. Mi padre está senil. No sabe lo que dice». «Siéntate, Marcos», ordenó Felipe con una voz que no admitía discusión. «Tendrás la oportunidad de hablar, pero primero vamos a presentar las pruebas». La pantalla del proyector se encendió. La escritura original de la casa apareció ampliada para que todos pudieran leer cada palabra. Los nombres de Elena y Enrique se destacaban claramente. «Esta es la escritura original de la propiedad ubicada en la Colonia del Valle», explicó Felipe. «Como pueden ver, la casa está registrada a nombre de Elena Mercado y Enrique Durán, ambos nombres, propiedad compartida». Luego apareció el testamento de Elena. Felipe leyó en voz alta la sección pertinente. «Dejo todos mis bienes a mi esposo Enrique. La casa será su propiedad exclusiva hasta su muerte». El murmullo en el salón se intensificó. Marcos estaba pálido. «Eso ya lo sabíamos. No entiendo a dónde quieres llegar con esto». «Paciencia», dijo Felipe con una sonrisa fría. «Ahora viene la parte interesante». La siguiente imagen hizo que Marcos saltara de su silla. Era la escritura falsificada, la que mostraba que supuestamente yo había transferido la propiedad al nombre de Marcos hace 2 años. Esta escritura apareció hace 6 meses en la oficina del Registro Público de la Propiedad, explicó Felipe. Muestra una transferencia de propiedad de Enrique a Marcos Mercado. El problema es que Enrique nunca firmó este documento. «Es mentira», gritó Marcos. «Él firmó, yo estuve ahí». «¿De verdad?», preguntó Felipe con calma mortal. «Entonces explícame cómo la firma en este documento no coincide con la firma auténtica de Enrique. Explícame cómo el notario que supuestamente autenticó este documento murió 3 años antes de la fecha que aparece aquí. Explícame cómo los sellos oficiales son falsificaciones baratas que cualquier perito puede identificar». El silencio en el salón era absoluto.
Todas las miradas estaban fijas en Marcos. Su rostro pasó de blanco a rojo. No, es un malentendido. No hay malentendido, continué levantándome. Mi voz resonó clara y fuerte en el salón. Mi hijo intentó robar mi casa, y cuando me negué a cooperar, me encerró en el sótano con mi nieto de 8 años. Nos dejó ahí en la oscuridad, aterrorizados como criminales. Todo porque quería tomar lo que su madre y yo construimos. Las palabras cayeron sobre el salón como bombas. El silencio se rompió en una explosión de voces escandalizadas. Mi hermana Juana se levantó con las manos en la boca. Los primos de Marcos lo miraban con horror. Los vecinos murmuraban entre ellos, sus rostros reflejando incredulidad y asco. Marcos tambaleaba como si lo hubieran golpeado físicamente. Valeria intentó tomar su mano, pero él la rechazó bruscamente. No es verdad, está mintiendo, inventa cosas porque está enfermo. Su voz sonaba desesperada, aguda, nada que ver con la arrogancia segura con la que había entrado. Él no inventa nada, dijo Isabel levantándose. Su voz temblaba de rabia contenida. Yo los recibí esa noche a las 3 de la mañana. Enrique y Mateo aparecieron en mi puerta, cubiertos de polvo, aterrorizados, huían de ustedes. Vi las marcas en los brazos de Enrique donde tú lo agarraste con fuerza. Vi las lágrimas en los ojos de ese niño. Vi el terror en sus rostros. Se volteó hacia el salón, y no es la primera vez que veo cómo Marcos trata a su padre. Hace meses que veo cómo le habla, cómo lo menosprecia, cómo lo hace sentir invisible en su propia casa. «Cuidado con cómo me hablas», respondió Valeria con voz helada. «Porque yo también tengo cosas que decir», continuó Isabel, «como las conversaciones que escuché entre ustedes dos en el jardín hace 3 semanas, cuando discutían cuánto dinero sacarían de la venta de la casa. Cuando Valeria decía que había que deshacerse del viejo rápido porque tenían deudas urgentes. Cuando Marcos decía que iba a declarar a su padre mentalmente incompetente para quitarle todo. Un grito ahogado recorrió el salón. Marcos sacudía la cabeza violentamente. «Mentira, son todas mentiras, están confabuladas contra mí». Felipe golpeó sobre la mesa para restablecer el orden. «No son mentiras. Tengo aquí declaraciones juradas de 3 vecinos más que fueron testigos del comportamiento abusivo de Marcos hacia su padre. Tengo expedientes médicos que muestran que Enrique está en perfecto estado mental. Tengo el testimonio del doctor Méndez que confirmó que Marcos intentó sobornarlo para declarar a su padre senil. Y tengo algo más». La pantalla cambió nuevamente. Ahora mostraba fotografías del sótano donde nos había encerrado. Felipe las había tomado 2 días después de nuestra fuga, cuando Marcos y Valeria salieron. El candado todavía estaba en la puerta. Las marcas en la pared donde moví el ladrillo eran visibles. La oscuridad sofocante se sentía incluso a través de la imagen. Este es el lugar donde Marcos encerró a su padre de 68 años y a su hijo de 8 años, sin forma de salir durante horas. Mateo, que había estado sentado en silencio a mi lado, se levantó. Su voz era pequeña pero clara. «Es verdad, papá nos empujó por las escaleras. Me caí y me lastimé la rodilla. Estaba tan oscuro. El abuelito me abrazó y me dijo que todo estaría bien, pero yo pensé que íbamos a morir ahí. El abuelito me dijo que no tuviera miedo. Me mostró el secreto de la abuela y escapamos». Llantos abiertos estallaron en varios lugares del salón. Mi hermana Juana corrió hacia mí y me abrazó sollozando. «Enrique, lo siento tanto. Debí haberlo visto, debí haber estado más presente». Otros miembros de la familia se acercaron, tocando mi hombro, expresando su vergüenza por no haber notado lo que pasaba. Marcos estaba rodeado por un círculo de acusación y desprecio. Nadie se le acercaba. Nadie lo defendía. Estaba completamente solo. «Todavía no terminamos», dijo Felipe. «Hay más. Investigué las finanzas de Marcos. Resulta que él y Valeria tienen deudas de más de 2 millones de pesos. Préstamo personal, tarjetas de crédito al máximo, un préstamo de un prestamista no regulado con intereses del 30%. Estaban desesperados y vieron la casa de Enrique como su salvación. Si podían transferir la propiedad a su nombre, podrían venderla por al menos 5 millones de pesos. Valeria se derrumbó en la silla llorando histéricamente.
Necesitábamos el dinero, no teníamos opción, los acreedores nos amenazaban. ¿Eso les daba derecho a robarme? Pregunté con voz que cortaba como vidrio. ¿Eso les daba derecho a encerrarme? ¿Eso les daba derecho a aterrorizar a un niño inocente? Me acerqué a Marcos, que ni siquiera podía mirarme a los ojos. Te di la vida, te alimenté, te vestí, te eduqué, te cuidé cuando estabas enfermo, trabajé con tu madre para construir esta vida, todo para un día dártelo, y así es como me pagas, con traición, con crueldad, con violencia. Mi voz se quebró, pero me obligué a continuar. Tu madre te conocía mejor de lo que yo quería admitir. Vio la codicia en ti. Vio cómo mirabas las cosas materiales con más amor del que le dabas a tu propia familia. Por eso preparó este escondite. Por eso me dejó instrucciones, porque sabía que algún día intentarías hacer exactamente esto. Saqué las cartas de Elena. ¿Quieres saber lo que tu madre escribió sobre ti? ¿Quieres escuchar las palabras de una mujer que te amaba, pero que también te conocía hasta lo más profundo? Marcos finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, su rostro destruido. Pero no vi remordimiento, vi rabia, vi odio. Me vale lo que esa vieja escribió. Las palabras fueron como una bofetada. Varios miembros de la familia gritaron indignados. «¿Cómo te atreves?», gritó mi hermana Juana. «¿Cómo te atreves a hablar así de tu madre? Elena te adoraba, te dio todo, y la llamas esa vieja como si fuera basura. Ella lo dejó todo a él». Le escupió Marcos señalándome. «Todo, como si yo no importara, como si décadas de ser su hijo no valieran nada. Te lo dejó todo porque confiaba en que yo te lo daría en el momento correcto», respondió Felipe. «Elena no te desheredó, simplemente protegió a su esposo primero, como debe ser, y fue muy clara que recibirías tu herencia después de la muerte de Enrique, siempre y cuando lo hubieras tratado con respeto. Tú lo arruinaste todo, tú decidiste que no podías esperar, tú elegiste el robo en lugar de la paciencia. 30 años, continué. Solo tenías que esperar y tratarme bien, quizás 30 años más, tal vez menos. Esa era la única condición. Respeto, amor, cuidado básico, y ni siquiera pudiste darme eso. Limpié mis lágrimas. Ahora no vas a recibir nada, nada. Modifiqué mi testamento. Todo irá a fundaciones de caridad. Todo lo que tu madre y yo construimos irá para ayudar a ancianos que sufren abuso familiar, para niños que necesitan protección, para cualquiera excepto tú. El golpe final impactó su rostro como un puño invisible. «No puedes hacer eso». «Puedo y lo hice», respondí. Felipe lo atestiguó. «Todo está firmado, sellado, completamente legal. Mateo tendrá un fondo educativo que no podrás tocar, pero tú no recibirás ni un centavo». Me acerqué aún más hasta que nuestros rostros estaban a centímetros uno del otro. «Pasarás el resto de tu vida sabiendo que tu codicia te costó todo, absolutamente todo». Marcos se derrumbó. Sus rodillas cedieron y cayó al piso llorando. No eran lágrimas de remordimiento, eran las lágrimas de un hombre que acababa de perder todo su futuro. Valeria intentó consolarlo, pero él la rechazó violentamente. «Es toda tu culpa. Tú metiste esas ideas en mi cabeza. Tú querías el dinero». «¿Yo?», gritó Valeria. «Tú odiabas a tu padre mucho antes de conocerme. No me culpes por tu propia maldad». Felipe levantó la mano pidiendo silencio. «Hay un último asunto». La reunión familiar terminó. Todos vieron las pruebas. Todos escucharon los testimonios. Ahora viene la parte legal. Hizo una señal hacia la puerta. «Pueden entrar». 2 policías judiciales entraron al salón. Marcos los vio y el poco color que le quedaba en el rostro desapareció. «Marcos Mercado, queda usted detenido por falsificación de documentos oficiales, intento de fraude, privación ilegal de la libertad y violencia familiar. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra». El salón explotó en caos, gente gritando, llorando, algunos aplaudiendo. Los policías esposaron a Marcos mientras sollozaba. «Papá, por favor, no hagas esto. Soy tu hijo». Lo miré sin emoción. «Dejaste de ser mi hijo la noche que me encerraste en ese sótano. Ahora solo eres un criminal que va a pagar por sus crímenes». Los policías se lo llevaron. Valeria intentó seguirlos, pero otro oficial la detuvo.
Usted también, señora Mercado, es cómplice de los mismos delitos. Cuando el salón finalmente se vació, cuando todos los miembros de la familia se fueron con promesas de apoyo y disculpas por no haber visto lo que pasaba, me quedé solo con Isabel, Mateo y Felipe. Mi cuerpo temblaba con la liberación de años de tensión contenida. Se acabó, susurré. Realmente se acabó, confirmó Felipe. Y ganaste completamente. Mateo me abrazó fuerte. Abuelito, fuiste valiente como un superhéroe. Me reí entre lágrimas. No soy un superhéroe, mi amor. Solo soy un viejo que se negó a ser una víctima. Pero al salir del salón hacia la luz gris de la tarde, sintiendo el peso de la justicia finalmente cumplida, me di cuenta de que tal vez sí era un poco héroe. El héroe de mi propia historia. Y eso era suficiente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, entrevistas con fiscales y visitas al tribunal. Marcos y Valeria enfrentaban múltiples cargos criminales. La fiscalía había abrazado el caso con entusiasmo, especialmente después de que la historia se filtrara a los medios locales. Hijo codicioso encierra a su padre anciano en sótano para robar su casa, decían los titulares. Las redes sociales explotaron de indignación. La gente comentaba, compartía, expresaba su horror. Marcos se había convertido en el villano, el malo público número 1 de la ciudad. Su nombre era sinónimo de traición familiar. Felipe me mantenía informado de cada desarrollo. El juez negó la fianza. Consideró que Marcos es un peligro para ti. Se quedará en prisión preventiva hasta el juicio. ¿Cuánto tardará el juicio? Con todas las pruebas que tenemos, probablemente 6 a 8 meses. Pero Enrique va a ser mediático. Los periodistas querrán entrevistas. Será agotador. Estoy listo, respondí. Y lo estaba. Había pasado demasiados años siendo invisible, siendo silenciado. Ahora tenía voz y planeaba usarla. La primera entrevista fue con un canal de noticias local. La periodista era una mujer joven de unos 30 años, con ojos compasivos y preguntas directas. Señor Durán, ¿cómo se siente sabiendo que su propio hijo está en prisión por lo que le hizo? Miré directamente a la cámara. Me siento aliviado de que ya no pueda hacerme daño, aliviado de que mi nieto esté a salvo, y aliviado de que otras familias vean esta historia y tal vez reconozcan las señales de abuso antes de que sea demasiado tarde. Quisiera decirle algo a su hijo. La pregunta me tomó por sorpresa. Reflexioné cuidadosamente antes de responder. Le diría que las acciones tienen consecuencias, que la familia no es algo que se pueda manipular y explotar sin pagar un precio, y que espero que algún día, sentado en esa celda, encuentre un poco de humanidad en su corazón y entienda el dolor que causó. La entrevista se volvió viral. Millones de vistas en 2 días. Los comentarios eran masivamente favorables. Este hombre es un guerrero. Ojalá mi abuelo hubiera tenido su valentía. Los hijos que abusan de sus padres ancianos merecen todo el peso de la ley. Pero también había comentarios negativos. Un verdadero padre perdonaría a su hijo. Está destruyendo a su propia familia por orgullo. Los trapos sucios se lavan en casa. Esos comentarios dolían, pero Isabel me recordaba constantemente. La gente que critica es gente que nunca sufrió lo que tú sufriste. Sus opiniones no valen nada. Mateo se adaptaba lentamente a su nueva vida. Felipe había obtenido una orden de custodia temporal que me daba derechos legales sobre él mientras sus padres enfrentaban los cargos. El niño asistía a una nueva escuela más cerca de la casa de Isabel. Al principio fue difícil. Tenía pesadillas. Se despertaba llorando, preguntando si su padre vendría a buscarlo. Pero con terapia y mucho amor, comenzó a sanar. Su risa regresó. Sus ojos recuperaron esa chispa de inocencia que Marcos había intentado apagar. Una tarde me dijo, «Abuelito, ¿está mal extrañar a papá?» «No, mi amor, no está mal, es natural. Tu padre te hizo daño y está bien protegerte de la gente que te lastima, incluso si es familia». Un día llegó una carta de Marcos. Estaba dirigida a mí, escrita con su letra en una hoja de cuaderno barata de prisión. La sostuve en mis manos durante 1 hora antes de atreverme a abrirla. Una parte de mí no quería leerla, pero otra parte, una pequeña parte persistente, tenía curiosidad. ¿Qué tendría que decirme?
Había cambiado. ¿Podría existir alguna forma de reconciliación algún día? Finalmente abrí la carta. Papá, sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que hice, pero necesito que sepas que lo siento tanto. Cada noche en esta celda pienso en lo que te hice, en lo que le hice a Mateo. No sé cómo pude convertirme en este monstruo. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que mi arrepentimiento es real. Doblé la carta y la guardé. Quizás algún día respondería, quizás no. Pero por ahora necesitaba concentrarme en Mateo, en mí mismo, en reconstruir nuestras vidas. Hablé con la psicóloga Patricia Delgado al respecto. ¿Qué ganaría visitándolo?, pregunté. Tal vez nada, respondió honestamente. O tal vez un cierre. Tal vez necesitas mirarlo a los ojos en su estado actual y confirmar que tomaste la decisión correcta. Pero solo deberías ir si te sientes listo, y si vas, lleva a alguien contigo. Decidí ir, no porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba cerrar este capítulo completamente. Isabel se ofreció a acompañarme. El reclusorio Oriente era un edificio gris y deprimente, rodeado de altas rejas con alambre de púas. Los guardias nos revisaron exhaustivamente antes de dejarnos entrar. Nos condujeron a una sala de visitas dividida por paneles de vidrio grueso. Me senté en la silla de plástico dura y esperé. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara. No tenía miedo. Ya no. Marcos entró escoltado por 2 guardias. Se veía muy diferente. Había perdido peso. Su rostro estaba demacrado. Tenía canas que no estaban antes. Se sentó frente a mí y tomó el teléfono que nos permitiría hablar. Hice lo mismo. Nos miramos en silencio durante varios segundos. «Gracias por venir», dijo finalmente. Su voz era ronca como si no la hubiera usado mucho. «No vine por ti», respondí con voz firme. «Vine por mí, para cerrar esto de una vez por todas». Asintió como si esperara esa respuesta. «Entiendo. Solo quería decirte en persona lo que escribí en la carta. Lo siento. Siento todo. Sé que estas palabras no significan nada después de lo que hice, pero es lo único que tengo». «Tienes razón», dije. «No significan nada. Las acciones definen quiénes somos, no las disculpas después de los hechos. Lo sé, y mis acciones me definieron como un monstruo». Lágrimas rodaban por sus mejillas. «Pierdo el sueño pensando en esa noche, en tu cara cuando cerré esa puerta, en Mateo llorando. No sé cómo me convertí en esa persona». «Yo sé», respondí. «Te convertiste en esa persona porque elegiste la codicia en lugar del amor, porque valoraste el dinero más que a tu propio padre, porque dejaste que la desesperación justificara la crueldad. Fueron tus decisiones, Marcos. Nadie más las tomó por ti». Sollozaba ahora, su cuerpo temblando. «¿Algún día podrás perdonarme?» «No lo sé», admití finalmente. «Tal vez algún día cuando haya pasado suficiente tiempo, cuando las heridas hayan sanado más. Pero ese día no es hoy, tal vez nunca llegue. Tendrás que vivir con esa incertidumbre». «¿Y Mateo?», preguntó con voz quebrada. «¿Cómo está? Está sanando, es fuerte, resiliente, increíble, está creciendo en un ambiente de amor y seguridad, algo que tú no pudiste darle. ¿Puedo escribirle? ¿Puedo intentar explicarle?» «No», respondí firmemente, «no hasta que sea mayor y pueda decidir por sí mismo si quiere contacto contigo. No voy a obligarlo a lidiar con tu culpa mientras todavía procesa su propio trauma. Cuando tenga 18 años, si quiere conocerte, será su decisión. Hasta entonces, me interpongo entre ustedes». Marcos asintió, derrotado. «¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna forma de empezar a redimirme?» «Usa estos años para convertirte en un mejor hombre», dije. «Trabaja en tu terapia. Entiende por qué hiciste lo que hiciste. Aprende empatía, compasión, humildad. Y tal vez, solo tal vez, cuando salgas de aquí en 12 años, serás alguien con quien valga la pena hablar». Me levanté. «Adiós, Marcos. Tal vez nos volvamos a ver, tal vez no. Pero de cualquier forma estaré bien porque aprendí que no necesito tu amor o tu aprobación para vivir una vida plena». Colgué el teléfono y me alejé sin mirar atrás. Isabel me esperaba afuera. «¿Cómo te sientes?» «En paz», respondí, y lo estaba. 3 años pasaron desde esa noche en el sótano. 3 años que parecen toda una vida.
Ahora tengo 71 años y cada uno de esos años se siente conquistado, merecido, vivido con propósito. Mi cabello está completamente plateado. Las arrugas alrededor de mis ojos son más profundas. Pero cuando me miro al espejo, veo algo que no había visto en décadas. Veo dignidad, veo fuerza. Veo a un hombre que se negó a ser una víctima y luchó por su derecho a existir con respeto. Mateo tiene 11 años ahora. Es alto para su edad, con la misma sonrisa un poco torcida y una bondad en los ojos que me hace creer que todavía hay esperanza en este mundo. Tuvo las mejores calificaciones de su clase este año y su maestro dice que tiene un talento especial para las matemáticas. Los fines de semana dibuja y pinta, llenando cuadernos de imágenes de familias felices, de casas llenas de luz, de jardines con flores de todos los colores. La oscuridad de esa noche ya no domina sus sueños. Todavía va a terapia, pero ahora es más por mantenimiento que por necesidad urgente. La casa está llena de vida nuevamente. Isabel prácticamente vive aquí ahora. Tiene su propio cuarto que decoró con fotos de sus hijos y nietos que viven en otras ciudades. Cocinamos juntos, trabajamos en el jardín juntos, vemos las telenovelas de la tarde y nos reímos de su drama exagerado. Aunque ambos sabemos que nuestra propia vida fue más dramática que cualquier programa de televisión. Deberían hacer una serie sobre ti, me dice siempre. El abuelo vengador. Nos reímos hasta que nos duele el estómago. Mi hermana Juana también se acercó después del juicio. Viene todos los viernes y pasamos horas hablando, recuperando el tiempo perdido. Me siento tan culpable, me confesó una tarde. Debí haber visto lo que Marcos te hacía. Debí haber estado más presente. No podías saberlo, respondí tomando su mano. Marcos era experto en ocultar su crueldad y yo era experto en pretender que todo estaba bien. Ambos cometimos errores, pero ahora estamos aquí juntos y eso es lo que importa. Mateo progresaba enormemente en terapia. Su psicóloga, la Dra. Patricia Delgado, era una mujer maravillosa especializada en trauma infantil. Me reunía con ella mensualmente para discutir su progreso. Es un niño resiliente, me decía. Pasó por algo terrible, pero tiene una base sólida de amor. Tú le diste eso, Enrique. Tu amor lo está salvando. Las palabras me llenaban de orgullo mezclado con tristeza. Orgullo porque estaba haciendo algo bien. Tristeza porque un niño nunca debería necesitar terapia por lo que sus propios padres le hicieron. Valeria fue sentenciada a 8 años, menos que Marcos porque había cooperado con los fiscales, pero 8 años de todas formas. Sus padres intentaron contactarme una vez, suplicando que escribiera una carta pidiendo clemencia. Me negué. Su hija participó activamente en mi abuso, les dije firmemente. Eligió la codicia sobre la compasión. Ahora debe vivir con sus consecuencias. Nunca volvieron a llamar. 6 meses después del juicio, llegó una carta oficial del reclusorio Oriente. Marcos pedía una visita. Quería verme, quería hablar. Decidí ir. Necesitaba ese cierre final. Usé mi historia para ayudar a otras personas. Una organización local que apoya a víctimas de abuso familiar me invitó a hablar en sus eventos. Al principio dudé. No me consideraba un orador público, pero Felipe me convenció. Tu voz puede salvar vidas, Enrique. Hay miles de ancianos que sufren en silencio pensando que no tienen opciones. Tú puedes mostrarles que sí las tienen. Así que hablo en centros comunitarios, en iglesias, en eventos de concientización. Cuento mi historia sin vergüenza, sin minimizar el dolor, pero también celebrando la victoria. Después de cada discurso, la gente se me acerca con lágrimas en los ojos. Mi hijo me trata así también. No sabía qué hacer. Mi nuera me hace sentir invisible en mi propia casa. Gracias por darme el valor para actuar. Creé una fundación con el dinero que Elena y yo habíamos ahorrado durante décadas. La llamamos Fundación Elena Mercado, Dignidad para Nuestros Mayores. Ofrece asistencia legal gratuita a ancianos que enfrentan abuso familiar, despojo o explotación financiera. Ya hemos ayudado a 122 familias en 3 años. Cada caso ganado, cada abuelo que recupera su hogar, cada abuela que escapa del abuso se siente como otra victoria. No solo para ellos, sino para Elena y para mí. El amor de Elena construyó esta casa. Mi lucha la protegió, y ahora ese legado protege a otros. Mateo conoce toda la historia.
Se la conté progresivamente, adaptándola a su edad y madurez. Sabe lo que su padre hizo, sabe por qué no puede verlo, y sabe que algún día, cuando sea adulto, tendrá que decidir si quiere una relación con Marcos. No sé si querré conocerlo, me dijo recientemente. Tal vez sí, tal vez no, pero sé que pase lo que pase, siempre te tendré a ti, abuelito. Siempre, le prometí, hasta mi último aliento. Algunas personas me preguntan si me arrepiento de haber enviado a Marcos a prisión, si me arrepiento de haber destruido su vida. Mi respuesta es siempre la misma. No destruí su vida, él destruyó la suya con sus propias acciones. Yo simplemente me negué a ser su víctima. No hay lugar para la culpa en mi corazón. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para proteger a un niño inocente, para preservar la dignidad que Elena y yo construimos juntos. Por las noches, todavía hablo con Elena, me siento en nuestro viejo sillón de la sala. Sostengo su foto y le cuento mi día. Le hablo de Mateo, de Isabel, de la gente que ayudamos. Lo logramos, mi amor, le susurro en la oscuridad. Usé todo lo que me dejaste. Cada documento, cada plan, cada gramo de tu amor. Y gané. No solo sobreviví, triunfé. Siento su presencia en esos momentos, en el susurro del viento por la ventana, en el calor del sol que entra por las cortinas, en la paz que llena esta casa. Ahora aprendí que la familia no siempre es la sangre. Es la lealtad, es el amor, es estar presente cuando importa. Isabel es más mi familia de lo que Marcos jamás será. Mi hermana Juana, que nunca me abandonó. Felipe, que luchó por mí. Los vecinos que testificaron. La Dra Patricia, que sanó a Mateo. Esa es mi verdadera familia, y con esta familia a mi lado soy invencible. A veces pienso en otros hombres de mi edad que están sufriendo ahora mismo, que son maltratados por sus propios hijos, despojados de sus hogares, tratados como cargas en lugar de tesoros. Y quiero gritarles, luchen, no acepten el abuso, no se queden callados, busquen ayuda, usen la ley, usen su voz. Esta es mi historia, la historia de cómo un hijo codicioso me encerró en un sótano, pero no sabía que detrás de esa pared había 37 años de amor y planificación esperando para salvarme. La historia de cómo la maldad de algunos revela quién es tu verdadera familia. La historia de cómo un hombre de 68 años se negó a ser una víctima y se convirtió en un guerrero. No soy especial. No tengo superpoderes, solo tengo terquedad, dignidad y el amor eterno de una mujer que me conocía mejor que yo mismo, y eso al final fue suficiente. Estoy muy feliz de que estén aquí y que pueda compartir mi historia con ustedes, pero antes de despedirme, quiero contarles cómo esta experiencia cambió no solo mi vida, sino la de muchos otros. La Fundación Elena Mercado se ha convertido en algo mucho más grande de lo que imaginé. Comenzamos en un pequeño despacho con Felipe como nuestro abogado principal y 2 voluntarios. Ahora tenemos una oficina completa, 5 abogados de tiempo completo y una red de más de 50 voluntarios en toda la Ciudad de México. Expandimos nuestros servicios a Guadalajara, Monterrey y Puebla. Estamos negociando con el gobierno federal para crear un programa nacional de protección a adultos mayores. Y cada mes, nuestra línea de ayuda recibe más de 300 llamadas. Cada semana recibimos llamadas de personas desesperadas, ancianos que están siendo despojados de sus casas, abuelas que están siendo explotadas económicamente por sus propios hijos, abuelos que son tratados como sirvientes en sus propias casas. Y cada semana ayudamos a liberarlos. Hemos recuperado propiedades por un valor total de más de 80 millones de pesos. Hemos presentado más de 200 denuncias penales contra hijos y familiares abusivos. Y lo más importante, hemos devuelto la dignidad a cientos de personas que pensaban que ya no tenían voz. Recuerdo especialmente a don Roberto, un hombre de 75 años que vino a nuestra oficina hace 6 meses. Su hija y su yerno lo habían encerrado en un cuarto de servicio de su propia casa. Le daban de comer una vez al día. Le habían quitado su teléfono, su identificación, sus documentos. Lo encontraron los vecinos después de que gritara pidiendo ayuda durante 3 días. Llegó a nuestra oficina desnutrido, deshidratado, con moretones en los brazos. Me siento como un prisionero, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero es mi hija.
no quiero meterla en problemas. Reconocí esa mirada. Era la misma que yo tuve antes de encontrar la caja de Elena. Era la mirada de alguien que todavía se aferra a la esperanza de que su familia cambie, de que esto sea solo una pesadilla temporal. Le mostré mis cicatrices, le conté mi historia, le expliqué que el amor no es sumisión, que la familia verdadera no abusa, que defenderse no es traición, es supervivencia. 3 meses después, don Roberto recuperó su casa. Su hija y su yerno enfrentaron cargos criminales, y don Roberto ahora es voluntario en nuestra fundación, ayudando a otros que pasan por lo mismo. Me diste el valor para defenderme, me dijo. Me mostraste que los viejos todavía tenemos dientes. Esas palabras se quedaron conmigo. Los viejos todavía tenemos dientes, y garras, y cerebro, y derecho a la dignidad. Hay algo que quiero dejar muy claro para todos los que están viendo esto, especialmente para las personas mayores que tal vez están sufriendo ahora mismo. Escúchenme bien, no están solos, no están locos, no están exagerando. Si sienten que algo está mal, probablemente tienen razón. He aprendido que el abuso familiar sigue un patrón. Siempre comienza con cosas pequeñas. Comentarios que te hacen dudar de ti mismo. Papá, estás confundido. Mamá, ya no recuerdas bien las cosas. Abuelito, a tu edad es normal olvidar. Luego vienen las restricciones. Te quitan las llaves del coche por tu seguridad. Controlan tu dinero para ayudarte. Te aíslan de tus amigos, porque ya no puedes cuidarte solo. Y finalmente viene la explotación. Falsifican documentos, te roban tu casa, te encierran, te tratan como un objeto que ya no sirve. Pero yo les digo, ustedes no son objetos, son seres humanos con derechos, con dignidad, con valor, y tienen herramientas para defenderse. Primero, documenten todo, guarden copias de todos sus documentos importantes, escrituras, testamentos, identificaciones. Guárdenlos en un lugar seguro donde solo ustedes sepan. Mejor aún, déjenlos con un abogado de confianza o con un amigo leal. Yo aprendí esto de Elena. Si ella no hubiera guardado esos documentos, si no hubiera planeado con 37 años de anticipación, yo estaría en un asilo ahora, despojado de todo. O peor, todavía estaría en ese sótano. Segundo, mantengan sus propias cuentas bancarias, no permitan que nadie más tenga acceso completo a su dinero, no importa cuánto insistan que es para ayudarlos. He visto casos donde hijos vaciaron las cuentas de sus padres en cuestión de días. Dejen que les ayuden a pagar cuentas si es necesario, pero siempre mantengan el control final. Usen banca en línea si pueden. Revisen sus estados de cuenta cada semana. Tercero, conserven su red social. No se dejen aislar. Mantengan contacto con amigos, vecinos, otros miembros de la familia. El aislamiento es la mejor arma del abusador. Cuando me aislaron de mis amigos, cuando controlaron mis llamadas, fue cuando el abuso empeoró. Si Isabel no hubiera sido mi vecina atenta, si no hubiera estado ahí esa noche, tal vez nunca habría escapado. Cuarto, busquen ayuda legal al primer signo de problemas. No esperen hasta que sea demasiado tarde. Hay organizaciones como la nuestra que ofrecen ayuda gratuita. Usen esas herramientas. Y quinto, lo más importante, no sientan culpa por defenderse. No están traicionando a su familia. Están protegiéndose a sí mismos. Y eso es su derecho. Es su deber consigo mismos. Sé que muchos de ustedes están pensando, pero es mi hijo, pero es mi hija. No puedo hacerles eso a mis propios hijos. Déjenme decirles algo que me costó 68 años aprender. La sangre no define a la familia. El amor, la lealtad y el respeto definen a la familia. Marcos es mi sangre. Pero Isabel, quien me abrió su puerta a las 3 de la mañana, es mi familia. Juana, quien me abrazó cuando todos los demás dudaban, es mi familia. Felipe, quien luchó por mí cuando podría haber elegido el camino fácil, es mi familia. Ladra Patricia, quien sanó a mi nieto, es mi familia. Y todos esos extraños que se acercaron después de mis charlas para decirme yo también, me ayudaste, me diste esperanza, ellos también son mi familia. La familia verdadera no es la que te aprieta el cuello, es la que te ayuda a respirar.
Quiero hablarles también a los hijos y nietos que están viendo esto, a aquellos que tal vez sienten que sus padres o abuelos son una carga, a aquellos que miran sus casas, sus cuentas bancarias, sus propiedades con ojos codiciosos. Escúchenme con atención. Esas personas que ustedes ven como obstáculos, como problemas a resolver, son seres humanos que les dieron la vida, que trabajaron toda su vida para darles un futuro, que se sacrificaron por ustedes más veces de las que pueden contar. Y ahora, cuando más los necesitan, ¿así es como los van a tratar? Déjenme decirles lo que le espera a Marcos, 12 años en prisión. Pero esa no es su verdadera condena. Su verdadera condena es vivir el resto de su vida sabiendo que su codicia lo costó todo, que destruyó su relación con su padre, que perdió a su hijo, que su nombre es sinónimo de traición. Eso es lo que quieren para ustedes. Porque les prometo algo, el dinero que roben, la casa que despojen, las propiedades que tomen de forma fraudulenta, nunca les traerán paz. Cada peso estará manchado con la traición. Cada noche dormirán con el peso de su crueldad. Y un día, cuando ustedes sean viejos, cuando necesiten a alguien que los cuide, que los ame, que esté ahí para ustedes, no habrá nadie. Porque así como ustedes trataron a sus padres, así los tratarán sus hijos. La crueldad es una herencia que se transmite de generación en generación. Rómpanla ahora, elijan el amor, elijan el respeto, elijan la dignidad. Han pasado 3 años desde aquella noche en el sótano, y no pasa un solo día sin que agradezca a Elena por su previsión, por su amor, por protegerme incluso después de su muerte. Mateo me preguntó el otro día, «Abuelito, ¿crees que la abuela sabía que esto iba a pasar?» «Creo que lo temía», respondí, «y por eso preparó todo, porque el amor verdadero no es solo estar presente en los buenos momentos, es proteger a la persona que amas incluso cuando ya no estés. Tú harías lo mismo por mí». Lo abracé fuerte. «Ya lo estoy haciendo, mi amor. Cada decisión que tomo, cada paso que doy, es para protegerte, para que crezcas sabiendo que eres amado, que eres valioso, que mereces respeto. Te quiero, abuelito, y yo a ti, Mateo, más de lo que las palabras pueden expresar. Esos momentos son los que me recuerdan por qué luché, por qué me negué a rendirme, por qué decidí ser un guerrero en lugar de una víctima. No lo hice solo por mí, lo hice por Mateo, para que tenga un futuro diferente, para que crezca conociendo el verdadero significado de la familia, para que nunca repita los errores de su padre. A veces la gente me pregunta si alguna vez perdonaré a Marcos. Mi respuesta es siempre la misma, no lo sé. El perdón no es algo que se puede forzar, no es un interruptor que puedes encender porque alguien te lo pide. Es un proceso, un camino largo y difícil que tal vez nunca termine. Pero lo que sí sé es esto, ya no estoy enojado, ya no siento odio, lo que siento es tristeza. Tristeza por el hijo que pude haber tenido, pero que elegí no ver. Tristeza por las oportunidades perdidas. Tristeza por una relación que nunca podrá ser reparada. Pero esa tristeza no me consume, ya no me define. Es solo una pequeña parte de mí, una cicatriz que me recuerda lo que sobreviví. Y al lado de esa tristeza está la alegría de tener a Mateo, la alegría de tener a Isabel y a Juana, la alegría de ayudar a otros, la alegría de vivir cada día con dignidad y propósito. El equilibrio está en mi favor, y eso es suficiente. Quiero cerrar esta historia con un mensaje para todos ustedes. Si están sufriendo abuso, si sienten que ya no pueden más, si piensan que no hay salida, quiero que sepan esto, hay esperanza, hay ayuda, hay un camino hacia adelante, no será fácil. Habrá momentos en los que querrán rendirse, habrá personas que no les creerán, habrá noches de miedo y dudas, pero también habrá victorias. Pequeñas al principio, luego más grandes. Habrá personas que los apoyarán. Habrá momentos de claridad donde verán que hicieron lo correcto. Y un día, tal vez años después, se despertarán y se darán cuenta de que ya no tienen miedo, que recuperaron su vida, que son libres. Ese día valdrá cada lágrima, cada batalla, cada momento de dolor. Yo soy la prueba viviente de eso. A mis 71 años, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Tengo paz, tengo propósito, tengo amor, tengo dignidad.
Y si yo pude lograrlo, ustedes también pueden. No se rindan, no se queden callados, no acepten el abuso como su destino. Luchen, hablen, busquen ayuda, usen las herramientas que tienen, porque ustedes merecen vivir sus últimos años con dignidad, con respeto, con amor. Ustedes merecen ser los héroes de sus propias historias. Y créanme cuando les digo, nunca es demasiado tarde para empezar. Esta es mi historia. La historia de cómo un hijo codicioso me encerró en un sótano, pero no sabía que detrás de esa pared había 37 años de amor y planificación esperando para salvarme. La historia de cómo un hombre de 68 años se negó a ser una víctima y se convirtió en un guerrero. La historia de cómo la maldad de algunos revela quién es tu verdadera familia. Pero más que nada, es una historia de esperanza, de dignidad, de victoria. Y ahora es su turno de escribir su propia historia. Que sea una historia de valentía, de respeto propio, de triunfo, porque al final del día eso es lo que todos merecemos. Estoy muy feliz de que hayan estado aquí conmigo durante esta historia. Si les gustó, muéstrenlo dando like al video y suscribiéndose al canal Los Consejos del Abuelo. Veamos cuántos somos. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estos mensajes. Díganme en los comentarios de qué ciudad nos están viendo y qué hora es ahí. Tengo mucha curiosidad de saber de dónde viene toda esta gente maravillosa que me sigue. Me encanta leer sus historias, sus mensajes de apoyo. Cada comentario me recuerda por qué hago esto. Si quieren apoyarme un poco más, también pueden enviar una pequeña contribución. Cada peso nos ayuda a mantener la fundación funcionando, a pagar a nuestros abogados, ayudar a más familias. Cada día traigo nuevas historias de vida solo para ustedes, historias reales de gente real que superó obstáculos increíbles. Para aquellos que necesitan ayuda legal con situaciones de abuso familiar, pueden contactar a la Fundación Elena Mercado a través del número que aparece en la descripción del video. Ofrecemos asesoría legal gratuita para adultos mayores en todo México. No importa dónde estén, no importa cuál sea su situación económica, estamos aquí para ayudar. Recuerden, nunca están solos, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Solo tienen que dar el primer paso. A veces el paso más difícil es pedir ayuda, pero es también el más importante. Y ahora, dos de mis historias más populares van a aparecer en la pantalla para que elijan cuál ver a continuación. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, y gracias por ser parte de esta familia. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima historia. Con cariño, Enrique Durán.